Mi nombre es Juanjo Castellán Briones, vivo en la ciudad de Puebla. Soy paciente GIS desde octubre del año 2016, que es cuando pues empiezo con estos síntomas que ya llevaron al diagnóstico. Y bueno, mi tumor fue encontrado en el área del intestino delgado, en el yeyuno específicamente. Y pues bueno, desde aquella fecha soy paciente GIS y muy contento de compartir mi experiencia con ustedes. Pero, pues sí fue un reto porque para empezar, pues los síntomas que yo tuve, pues suelen ser, se podían confundir con cualquier otra cosa, porque realmente yo no me sentía enfermo. Sentía yo molestias, ligeros dolores de cabeza, algo de agotamiento, pero nada que alarmante, bueno, así lo pensaba yo, nada alarmante. Podría ser pues una fatiga porque tuve un día de trabajo muy pesado, digamos, le buscaba yo alguna justificación a esos malestares. Sin embargo, cuando yo ya lo tomé más en serio o le presté más atención, fue cuando empecé a sentir que se aceleraba mi corazón al hacer un esfuerzo. De ahí yo me realicé unos análisis comunes de sangre y bueno, la sorpresa es que me apareció que tenía yo pues la hemoglobina baja, 5.3 de hemoglobina tenía en ese momento. Y pues el doctor me dijo, oye, ¿te sientes bien? Porque esta hemoglobina es muy baja, ¿sí? Como para que andes normal. Y como lo repito, bueno, yo no sentía nada raro, un poco de cansancio, pero nada más. Entonces, desde ahí fue algo complicado empezar pues a buscar qué sucedía, ¿no? ¿Por qué tenía yo la hemoglobina tan baja si no tenía yo más síntomas? Poco a poco me metí al IMSS, a atenderme en el IMSS. Ahí me hicieron diferentes estudios como tomografías, ultrasonidos, pero bueno, volviendo a la pregunta, cuando yo fui al IMSS, sí me hospitalizaron. Fue necesaria transfusión de sangre para mí porque llevaba yo muy baja la hemoglobina. Y el primer estudio que a mí me mandan es el colon por enema. Me mandan primero ese estudio y me lo programaron para febrero del año 2017. Digamos que nosotros estábamos hablando que yo estaba ya con esos síntomas en octubre del 2016. Entonces faltaban como 3-4 meses para llegar a ese primer estudio. Por lo cual yo decido pues hacerme los estudios de endoscopía y colonoscopía vía particular para ver qué estaba pasando. Eso por recomendación de un médico que me estaba viendo en ese momento. Me dijo, pues si tienes la posibilidad de hacértelos por fuera, le adelantamos. Y bueno, afortunadamente me pude hacer los estudios, no salió nada, no encontraron nada anormal. Y para mí fue difícil porque no sabía en realidad qué me pasaba. Yo seguía sangrando, seguía perdiendo sangre. Poco a poco, en cada estudio de sangre, pues aparecía que tenía menos hemoglobina. Y después de que vuelvo a estar internado, me aplican de nuevo tomografías, ultrasonidos y no aparecía nada. Digamos que me la pasé noviembre, diciembre y un poco de enero en esas condiciones de investigar qué pasa y no encontrar. Después los médicos del IMSS me dicen, es que no te encontramos nada, pero es obvio que tienes un sangrado. Así que después de hacer un proceso de investigación y de papeleos,
logran mandarme a la Ciudad de México a realizarme un estudio, es de la cápsula endoscópica, una pequeña pastillita, que es una cámara. Afortunadamente me lo aprueban, voy a México, me hacen el estudio y ahí aparece el tumor en el área del yeyuno y a mí me explican, pues sí, no lo íbamos a ver con endoscopía y colonoscopía porque no llegan hasta donde estaba el tumor. Entonces, bueno, lo cuento de rápido, pero sí fue una travesía de 3 meses para llegar a un diagnóstico. Y si yo no hubiera tenido las posibilidades de adelantarle de manera privada con estudios particulares, pues mi pronóstico o ese resultado de la enfermedad, pues me lo hubieran dado mucho después, porque no, el primer estudio estaba programado hasta febrero y seguramente no hubiera salido ahí el tumor, entonces me hubieran programado algo más y así se hubiera alargado el diagnóstico. Entonces para mí fue muy importante adelantar estos estudios para lograr llegar a ese diagnóstico tan importante. Programaron muy rápido. En cuanto se dio el diagnóstico, vi al cirujano y ahí me mandó a hacer otro estudio nuevamente, un estudio que fue la endoscopía de doble balón. Bueno, hasta donde yo entendí, pues era una manguera más larga, ¿no? Que llegaba hasta donde estaba el tumor y ahí pudieron marcar el tumor para que el cirujano al abrir pudiera verlo más rápido. Entonces marcan el tumor y luego ya voy a cirugía. Esto fue un proceso rápido de unos, 15 días más o menos en lo que llegué a cirugía. De ahí estuve pues en reposo. Sí, fue una cirugía pues un poquito delicada, pero afortunadamente salí bien. Y de ahí el médico me explicó un poquito de lo que era GIST. Yo nunca lo había escuchado, no sabía nada, ni siquiera sabía que era un cáncer. A mí cuando me dio la palabra de GIST, pues lo asimilé como alguna enfermedad, pero no sabía que era un cáncer. O sea, en ese momento no me lo explicaron. Me puse a investigar y entonces me di cuenta de lo que era. Y sí fue para mí una sorpresa y lo tomé, fue algo fuerte en ese momento, saber el diagnóstico, porque el médico no me lo explicó. Entonces yo lo tomé, traté de tomarlo de la mejor manera posible, pero sí fue algo que me afectó en ese momento. Después el médico me manda a oncología, para que ahí me dieran la quimioterapia, que en este caso iba a ser imatinib, la terapia adyuvante. Me explicó que tenía yo que tomarla por 3 años. Y bueno, aunque no es curativa, porque me explicó que no era un medicamento que fuera curativo y que ya me olvidaría de la enfermedad, pues no. Realmente me dijo es un medicamento como un apoyo para evitar una posible recurrencia, pero no es curativo. Entonces hay que estar pendientes con más estudios durante los próximos mínimo 8 años viéndote. Entonces, para mí ha sido pues tratar de llevarlo lo mejor posible. Con las medicinas casi no tuve situaciones en donde me faltara el medicamento. Sí llegó a haber. Yo recuerdo dos ocasiones en las que no hubo el medicamento y me lo iban a surtir hasta dentro de el siguiente mes. Y para mí eso tal vez es exagerado, no lo sé, pero para mí pues me llenaba de temor el suspender la medicación por ese tiempo, ya que para mí ese era un escudo.
Entonces el medicamento era un escudo, me hacía sentir protegido y al no tomarlo me afectaba, pues sí, mentalmente. Entonces solamente 2 ocasiones pasé por ello y bueno, gracias a ustedes no suspendí el medicamento porque gracias a la fundación pues pude seguir tomándolo sin suspender muchos días el medicamento. Y eso me ayudó a mí y me ha servido mucho y estoy muy agradecido. Empatía con el paciente, ya que el paciente de verdad la estamos pasando mal en ese momento. Y pues lo que necesitamos es saber esa orientación y saber la realidad. Queremos saber la realidad de lo que vamos a enfrentar, pero sí yo les aconsejaría ser un poco más empáticos y ser, meticulosos al decir las cosas sinceramente, tal cual son, y de verdad demostrar tal vez esa preocupación y ese querer ayudar al paciente. Yo pasé por diferentes médicos. Algunos sí tuvieron ese trato conmigo y algunos no, algunos eran muy, mucho de escritorio, de aquí está tu receta, nos vemos en un mes. Y bueno, no me preguntaban si tenía yo algún síntoma, cómo había yo pasado el mes, porque bueno, me veían cada mes me recetaban las pastillas. Entonces, en ese lapso del mes, pues no me preguntaban qué me había pasado, cómo estaba yo, nada, simplemente me daban la receta y ya. Entonces, me tocaron convivir con ese tipo de médicos, pero también me tocaron médicos que estuvieron muy involucrados, que me preguntaban acerca de si tenía yo algún malestar, algo más allá, alguna molestia, y eso para el paciente es muy valioso. Las organizaciones, primero que nada, una felicitación por dar esta labor. Yo estuve perdido y empecé a buscar información, llegué a la Fundación GIS México y de ahí, bueno, pues tuve el primer contacto contigo. Para mí fue un completo despertar y un resurgir de ideas, hasta de mi forma de cómo me sentía yo, porque empecé a leer más información, a tener más conocimiento sobre cómo era GIS, cómo había que tratarlo, cómo había que vigilarlo, y que un diagnóstico no es el final, que hay más casos positivos en los que han salido adelante los pacientes, que son un ejemplo para aquellos que en ese momento vamos llegando, que vamos perdidos, sin orientación, sin saber qué nos depara el futuro. Pero existen en las fundaciones aquellos ejemplos, como los demás pacientes, y también la ayuda de los médicos, como ustedes, que nos orientan, que nos brindan toda esa información que a lo mejor no nos brindaron en otras instituciones, y eso es una guía muy importante, y de verdad yo los felicito por ello. Y realmente algo muy importante para mí, pues yo les recomendaría, sería el tocar el tema de el acceso a las medicinas, a los medicamentos, ¿sí? El acceso de que siempre haya el medicamento, porque pues el cáncer no espera. El cáncer, si lo deja uno de tratar, es un problema muy grave. Entonces, que siempre haya estos medicamentos disponibles, y también el estar al pendiente de aquellas nuevas opciones de medicamentos que van surgiendo, porque, bueno, hasta donde yo tengo entendido, pues hay más medicamentos para GIST. Sin embargo, pues todavía nuestro sistema de seguridad
de salud pues no lo tiene, algunos medicamentos todavía no los tiene. Ojalá y se pudiera dar esa plática para que pudieran dar ese acceso a otras terapias que beneficien a los pacientes que están llegando ya a necesitar esos medicamentos. Entonces, ojalá exista esa información. Ustedes como fundación informen a la gente encargada, a los directivos políticos, para que ellos sepan que existimos pacientes que requerimos esos medicamentos, aquellos que ya los tienen autorizados, que no falte su distribución, y aquellos que pueden meter ya al sector salud, que lo hagan porque existimos pacientes que los ocupamos. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradecemos infinitamente el espacio que se han dado todos en su agenda y el espacio que tenemos también de parte de los que nos acompañan en esta grabación, de los que nos acompañan en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo titulada Marcando trazos legislativos en la atención a pacientes con cánceres raros. Y quizás en esta mesa de diálogo buscaríamos responder a la pregunta: ¿qué estamos haciendo para asegurar el acceso a servicios de salud de calidad y efectivos para pacientes con cánceres raros? En este punto, pues me gustaría presentarme con ustedes. Soy Berenice Carvajal y les doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. Yo soy de parte de Fundación GIS México y quisiera agradecer la presencia de todos los tan distinguidos personajes que nos acompañan el día de hoy en esta mesa de diálogo, empezando por la señora Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y de la Red Nacional contra el Cáncer. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer fue fundada en 1972 y tiene la misión de luchar contra el cáncer mediante la educación, promoción, la detección oportuna, orientación sobre la enfermedad y los cuidados paliativos para incidir e influir en las políticas públicas con la finalidad de disminuir su impacto en la población y mejorar su calidad en la atención. Señora Mayra, bienvenida, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias a todos por la invitación. Un gusto. Muchísimas gracias a usted. También quisiéramos dar la bienvenida al licenciado David Peña Castillo, presidente y fundador del Proyecto Pide un Deseo y de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. La FEMEXER, como ustedes bien saben, fue fundada en el año 2011 con la misión de procurar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y sus familias a través de la información actualizada sobre la enfermedad, con el objeto de orientarlas para una detección oportuna de la enfermedad, hacer de su conocimiento los derechos y obligaciones a los acreedores, acompañarles a lo largo del proceso terapéutico, médico y psicológico, así como divulgar, concientizar y sensibilizar a la academia, legisladores, instituciones de salud, autoridades competentes y la población en general, para garantizar la dignidad y la equidad de las personas con padecimientos raros y sus familias. Licenciado David Peña, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Licenciado, está en mute. Perdón, discúlpenme, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto participar con este grupo tan destacado y tan efectivo en su trabajo. Muchas gracias a usted, licenciado. También quisiéramos dar la bienvenida a la licenciada Jocelyn Rivera, directora general de Psiquepol. Psiquepol fue fundado en 2012 y son un equipo especializado en incidencia en políticas públicas, regulación y agenda pública a partir de la fusión de necesidades comunes entre actores sociales, gubernamentales y empresariales, y para ello implementan las prácticas de asuntos públicos, comunicación y generación de contenidos basados en los principios como la libertad, la ética, el respeto y la honestidad. Licenciada Jocelyn, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío.
Y bueno, agradecemos finalmente, y no menos importante, al licenciado Rodrigo Salas Benavides, presidente y fundador de Fundación GIS México. Como ustedes bien saben, la Fundación GIS México tiene la misión de promover la calidad de vida y supervivencia de nuestros pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. Licenciado, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. No, gracias, Bere. Y sí quiero hacer público el orgullo que sentimos de que Mayra y David estén aquí con nosotros, que han sido muy motivadores y orientadores para nosotros en Fundación GIS México, por ser una enfermedad rara y por ser un cáncer. Entonces, la verdad es que son nuestros padrinos en el esfuerzo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Extendemos nuestro agradecimiento en todo lo largo y ancho de nuestros pacientes que se ubican en toda la República Mexicana. Y bueno, a nombre de todos ellos y de los presentes que estamos aquí, si les parece bien, comenzamos con las preguntas que vamos a ir haciendo algunas preguntas dirigidas específicamente para ver si logramos responder esta pregunta final, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para asegurar el acceso a servicios de salud de calidad a nuestros pacientes con cánceres raros? Me gustaría comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es el contexto de las y los pacientes con cánceres raros y enfermedades raras en México en los sistemas de salud? ¿Qué retos estarían enfrentando? Esta pregunta me gustaría dirigirla a la señora Mayra Galindo Leal y al licenciado Rodrigo Salas Benavides. No sé, señora Mayra, si quisiera comenzar. Señora Mayra, está en mute. Apagan el micro. Ya, gracias. Los retos a los que se enfrentan los pacientes con cánceres raros son muy similares en general a los retos que presentan los otros tipos de cáncer en realidad, pero como más agudizados, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que estos tipos de cánceres raros no tienen. Entonces, podemos ver que la incidencia es mucho menor que en otros tipos de cáncer, como por ejemplo, no hay comparación con el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en mujeres en el país, y los cánceres raros pues tienen una proporción de 15 en 100,000 casos. Esto hace que, bueno, no haya la investigación suficiente. Ese es uno de los retos, y por lo mismo no hay los médicos especializados para tratar estos tipos de cáncer. No hay los medicamentos, son los medicamentos a los que le llamamos huérfanos, y esto se viene así siendo, ¿verdad? Porque no hay unos hospitales especializados donde atender a estas personas. Por supuesto, la atención de estos tipos de cáncer son más costosos, que ya de por sí el cáncer es costoso, y pues tenemos esta situación en que para las familias también tener un paciente con este tipo de cáncer es difícil, se encuentran en una situación muy desorientados porque ni siquiera las organizaciones de la sociedad civil los conocemos. Tenemos que conocer más el tema para poder orientar a las familias y a los pacientes que se acercan con nosotros. Igualmente, en un sistema de salud tan fragmentado, con toda esta atención es muy desigual, por la fragmentación de nuestro sistema, por la geografía que tenemos en nuestro país, por los diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, todas estas cosas se van sumando a de por sí difícil situación de un paciente con un cáncer raro. Efectivamente, señora Mayra, creo que resaltando los 3 puntos que usted menciona, pues sería la falta de investigación o de conocimiento sobre la enfermedad, falta de acceso a tratamiento, hospitales especializados y el desconocimiento en general de la población, incluidas algunas organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias por su aportación. Licenciado Rodrigo. Sí, Bere, mira, yo creo que el problema de los pacientes de cánceres raros es la misma problemática que tienen los pacientes de enfermedades raras, en el sentido de que del desconocimiento que hay de la comunidad médica de este tipo de enfermedades. Desgraciadamente, cuando un paciente empieza a sentir algo de síntomas, no va a ir con un oncólogo. Es probable que los centros de oncología
sí conozcan algunos de los cánceres raros que aquejan a la población, pero los primeros síntomas, el paciente va con el médico familiar o con el médico de la farmacia, no necesariamente con un especialista, y entonces ahí viene el primer reto, que es el diagnóstico oportuno. Desafortunadamente, en el caso del cáncer, como en otras enfermedades, el no detectar oportunamente la enfermedad reduce muchísimas las posibilidades de éxito de un paciente. Entonces yo creo que ese es el número uno. Número dos, es que por lo mismo que comentaba Mayra, de que son pocos pacientes por cada una de estas enfermedades, los centros de salud no están preparados ni con los medicamentos, que son muy costosos, más que con los cánceres normales, ni están preparados para poder atender este tipo de pacientes. Los sistemas de salud que tenemos en México no contemplan el recibir a pacientes, en atender a pacientes con enfermedades raras en general. Hay algunas que sí, pero muchas que no. Entonces, suponiendo que sí se pudieran diagnosticar a tiempo, ahora el problema es en dónde van a poder tener una atención médica. El artículo 4 de la Constitución dice que los mexicanos tenemos derecho a la salud, pero no dice si son cánceres raros, no, o si son enfermedades raras, no, nada más los comunes. Entonces, creo que el siguiente gran reto es este: primero, el diagnóstico oportuno, y segundo, el acceso a los tratamientos en el sistema de salud. Y por supuesto que el acompañamiento al paciente en orientarlo y que conozca un poco más de su enfermedad. Definitivamente, muchísimas gracias, licenciado. Creo que es fundamental, como bien dice, pues, este desconocimiento que existe en la población en general, en los médicos tratantes, de los médicos de primer contacto, pues hace difícil el acceso a un diagnóstico oportuno en nuestros pacientes, y definitivamente pues no están capacitados en los centros de salud para brindar una atención integral. Y hablando un poco sobre el sistema de salud, de ahí me surge la siguiente pregunta, que va un poco hilada con esto. ¿Cómo es el panorama de las políticas públicas para pacientes con cánceres raros en México? Esta pregunta me gustaría dirigirla al licenciado Rodrigo Salas Benavides y a la licenciada Jocelyn Rivera. No sé, licenciada Jocelyn, si quisiera usted darnos su aportación. Claro, bueno, pues creo que aquí también es de conocimiento de todos que en realidad pues estamos en una época donde hay ausencia de una política pública, tanto de control y manejo de cáncer, como de una estrategia nacional de prevención, detección, atención de las enfermedades raras o de baja prevalencia, ¿no? O sea, digamos, en el marco de la política pública, ¿no? No todavía nos deben, es la gran deuda, ¿no? Del Programa Nacional de Control de Cáncer, que ahí deberían o deben estar incluidos todos los tipos de cáncer, los cánceres raros, los cánceres hematológicos, los cánceres de las neoplasias sólidas, etc. O sea, todos deben estar incluidos ahí, ¿no? O sea, ese es el ideal. Sabemos que hay como documentos escritos por ahí, hay esfuerzos que se han hecho, pero realmente no contamos con un programa nacional de cáncer, ¿no? Y por otro lado, no contamos tampoco con una estrategia nacional de manejo de las enfermedades raras. Entonces, justo lo que comentaban, pues estos cánceres quedan doblemente invisibilizados, ¿no? Desde el punto de vista del cáncer y desde el punto de vista de una enfermedad rara. Ahí, definitivamente, podremos tener algunos avances. Está, por ejemplo, el programa de acción específico de prevención y control del cáncer de la Secretaría de Salud, que es un programa que sí busca, o es el inicio, tal vez, el indicio de un programa nacional de cáncer, y ahí más o menos aborda, ¿no? Como algunos cánceres o la intención de extender la detección, sobre todo oportuna, y el diagnóstico de todos los tipos de cáncer, pero no profundiza y no es, digamos, de carácter obligatorio a todos los estados y a todas las instituciones, de tal forma que nada más es una guía que pueden tomar como base las instituciones, pero desde el punto de vista ya en la aplicación médica realmente no llegamos a eso, ¿no? Y en la parte clínica sí existen algunos avances en política pública. Por ejemplo, contamos con algunos protocolos médicos de atención realizados por el Consejo de Salubridad General o por el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? Algunos cánceres raros cuentan con algún protocolo, pero esto, insisto, tampoco es estandarizado, ¿no? O sea, son las instituciones las que hacen sus protocolos clínicos, lo aplican dentro de su institución y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces,
digamos, lo tenemos segmentado, igual que nuestro sistema de salud, y pues ahí me quedaría, ¿no? O sea, al final hay una gran ausencia de estas grandes políticas que son urgentes para nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada Jocelyn. Creo que es fundamental y bueno, rescato la falta de la estrategia, un plan nacional tanto de las enfermedades raras como de los cánceres raros y la doble invisibilización que tienen nuestros pacientes. Licenciado Rodrigo. Mira, hay poco que agregar. Yo también creo que estamos en la situación que Jocelyn comentaba. Y en el caso de los cánceres raros, pues estamos en el peor de los dos mundos, porque por un lado enfrentamos las dificultades de las enfermedades raras y por otro lado también las del cáncer. El sistema de salud como lo tenemos hoy, desgraciadamente, no nos garantiza ni el diagnóstico oportuno ni el acceso al tratamiento. Aunque hay algunos cánceres que sí están dentro del catálogo de enfermedades que atiende el sector salud, hoy nos enfrentamos con un problema de desabasto de medicamentos. Entonces, suponiendo que uno tiene la suerte de estar diagnosticado, pues ahora tiene el problema de poder tener un acceso al tratamiento. Amén de que más de la mitad de la población no tiene un acceso formal a un sistema de salud que sí buscaba tener el seguro popular antes, aunque sean las enfermedades más comunes, a donde nuestros pacientes podían tratar de acudir, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en un limbo ahí en donde necesitamos caminar hacia adelante porque sí tenemos esa gran problemática. Muchísimas gracias, licenciado. Pues definitivamente en este tenor de caminar hacia adelante para asegurar la atención a nuestros pacientes, pues ¿qué estrategias legislativas serían importantes para asegurar la inclusión de pacientes con cánceres raros a la salud de calidad? Esta pregunta me gustaría dirigirla a la licenciada Jocelyn Rivera y al licenciado David Peña. No sé, licenciada Jocelyn, si quisiera comenzar con... Sí, y aprovecho también para continuar un poco la intervención anterior. Ahorita a raíz de lo que menciona Rodrigo, en realidad ha habido ciertos avances en el último par de años, a pesar de todo el tema del desabasto, encontraron, digamos, una vía para empezar a financiar otro tipo de cánceres, en particular algunos que son, también hay cánceres, por ejemplo, de alta incidencia como pulmón, pero también están, por ejemplo, algunas neoplasias hematológicas como mieloma, leucemias, que pues son considerados también como raros, pero digamos, está a la mitad, porque se está fondeando con la subcuenta, una de las subcuentas del Fondo de Gasto Catastrófico, que es la subcuenta, la SADMI, se está fondeando el medicamento, ¿no? Pero nada más es el medicamento. Entonces, es un gran esfuerzo, se aplaude, sin embargo, no se está fondeando, digamos, todo el protocolo de atención, que eso es lo que queremos, ¿no? Desde el diagnóstico, los exámenes, ¿no? Los estudios, si se requieren, por ejemplo, el raspado, etcétera. O sea, todo lo que se requiere para un cáncer raro, toda la parte inclusive genética de los estudios biomoleculares, toda esa parte pues no está cubierta, ¿no? Eso o lo corre el paciente o lo tiene que pagar el Estado y al final hay un tema ahí por los grandes tiempos en lo que el paciente llega a tener todos esos recursos, ¿no? Entonces, sí entiendo que hay una parte, digamos, hay un esfuerzo por empezar a cubrir más tipos de cáncer. Sin embargo, no es homologado, insisto, no veo, GIST no está, o sea, el cáncer de estómago no está en esta nueva subcuenta de la SADMI, aunque sí hay otros cánceres que, digo, si quieren ahí, ahorita compartimos la lista, ¿no? Pero eso por un lado. Entonces, desde el punto de vista legislativo, hay muchas cosas que se pueden hacer. No todo debe de quedar en una ley, ¿no? A veces la ley funciona que sea suficientemente general como para abarcar un tema, ¿no? Lo que sí creo es que al final la realidad siempre va superando nuestros marcos normativos. Entonces, de aquí a que reformemos la ley y luego la norma y luego las leyes secundarias, pues va avanzando mucho más la ciencia, el acceso o los tratamientos nuevos para los tipos de cáncer. Entonces, creo que sí hay algo fundamental que es revisar la ley en el tema de las enfermedades raras, porque si bien se ha hecho un gran esfuerzo y quedó ahí plasmado en la definición, creo que ya ahora
se queda corta, ¿no? O sea, creo que falta robustecerla, que sea más incluyente, que por ejemplo, los cánceres raros, ¿no? ¿Quién conocía los cánceres raros si no fueran ustedes los que están liderando esto dentro de las enfermedades raras, ¿no? Como que pensamos en enfermedades raras hacia otro momento. Entonces, creo que es momento también de formar alianzas en el legislativo y robustecer, ¿no? Es decir, vamos a robustecer, por ejemplo, las facultades de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ya debería estar dentro de sus facultades prioritarias implementar estas estrategias nacionales, tanto de cáncer como de enfermedades raras, ¿no? Y eso podríamos impulsarlo a través de una ley. Podríamos impulsar inclusive que toda la parte de las enfermedades raras se amplíe, ¿no? Dentro de la Ley General de Salud, a lo mejor que tenga un capítulo más robusto, no lo sé, o sea, creo que hay muchísimas cosas. Se está hablando, por ejemplo, el gran tema pendiente del tamiz neonatal, ¿no? El tamiz neonatal ampliado, que habla también para la prevención. Pues ahí es invitar a nuestros legisladores a que revisen esto y que realmente lo puedan discutir con seriedad, ¿no? Con datos, con presupuesto en mano, porque también eso es cierto. Últimamente nos hemos quedado cortos también en el tema de la ley, poniendo que, bueno, todo va con cargo a la cuenta de lo que ya tienen las instituciones, ¿no? Y entonces, ahí me parece que también hay que hacer un esfuerzo de hablar con los diputados, sobre todo que son los que ven el presupuesto, y decir, oigan, pues no, o sea, realmente sí se necesita un incremento presupuestal en salud en general, siempre lo hemos empujado, pero tanto para las enfermedades raras como para los cánceres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchas estrategias en el legislativo que se pueden hacer. Me parece que también tenemos que voltear a ver a los congresos estatales, ¿no? Definitivamente, ustedes que están en Nuevo León, ¿qué podemos hacer desde los estados? Creo que es una gran oportunidad de trabajar desde lo local. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro sistema de salud está hiperfragmentado. Entonces, si antes teníamos un sistema fragmentado, ahora está más. Entonces, cada estado va a tener su propia forma de distribuir sus planes y sus presupuestos. Entonces, trabajar también con los congresos estatales, alertando sobre estos temas. Uno, que nos ayuden a visibilizarlo, ¿no? Y dos, que nos ayuden a fondearlo, que nos ayuden a contar con fondos, ¿no? Y tres, pues a robustecer la parte normativa, lo que haga falta para que las instituciones estén obligadas a atender. Muchísimas gracias por tan increíble aportación, licenciada Jocelyn. Definitivamente es importante, la palabra con la que me quedo es robustecer. Y hablando sobre cómo robustecer la ley en el tema de enfermedades raras, licenciado David Peña, usted que es experto en enfermedades raras, no sé si quisiera darnos su opinión al respecto. Con mucho gusto. Algo que parece paradójico es que los legisladores en México no entienden, no saben lo que tienen que hacer. Somos nosotros los que les indicamos por dónde tienen que caminar. Es una paradoja porque debiera ser al revés. Vivimos en una democracia participativa, representativa, y no es posible encontrar un canal de comunicación bidireccional acertado y funcional con los cuerpos legislativos si no existe para ellos el conocimiento pleno de lo que estamos hablando. Para los diputados cada 3 años hay que volver a evangelizarlos. Para los senadores cada 6 años hay que volver a repetirles todo, absolutamente todo. Es una condición que guarda un espacio de reflexión muy importante. ¿Cómo hacer que lo que se dijo una vez y para siempre quede así asentado? Porque cada cuerpo legislativo que entra en funciones, lo único que está esperando es, primero, trabajar para su propio beneficio y después ver qué puede hacer por algunas enfermedades, ya no digamos las raras, hablemos de muchas otras. El concierto de las personas que tienen que ver con estos asuntos ha buscado, lo digo de manera absolutamente certificada, hemos buscado durante muchos años una participación correcta de parte del legislativo para que puedan entender qué procesos tienen que cursar para entender lo que se tiene que hacer. Muestra clara de lo que están diciendo nuestros queridos amigos que hablaron antes que yo es cómo es posible que un evento tan importante como el censo, que se anuncia con bombo y platillo, se suspenda a los cuantos días
de haber iniciado. Es algo que no se entiende porque no se tiene una relación correcta con respecto a las prioridades que tiene que manejar el país. Los legisladores, y me consta, hace 28 años di el primer espacio de comunicación con legisladores en el Congreso de la Unión. Y me acuerdo que en aquella ocasión fueron cuatro legisladores. Y yo pensé, este va a ser un asunto de nunca acabar. Hoy, que estamos a casi 30 años de ese asunto, nos damos cuenta que seguimos en la misma dinámica y, por supuesto, lo que se hace bajo la misma dinámica y precisión lógica va a darnos el mismo resultado que no nos ha dado en el pasado. Tenemos que ser más contundentes, tenemos que ser más determinados, tenemos que entender que la lógica estricta de entendimiento y de aprecio es aquel espacio en donde se unen voluntades, no solo políticas, sanitarias y académicas, sino todos, juntos. Una de las condiciones de estrategias legislativas que tenemos que ocupar para que esto se pueda dar es trabajar todos juntos y hacer un frente común que vaya al legislativo a no solo apuntar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los riesgos de no cubrirlas. Tenemos que trabajar sobre los protagonismos exacerbados en las asociaciones de pacientes para que lleguemos a un lugar común todos juntos y exijamos lo que por derecho nos corresponde. He referido en diferentes ocasiones que el día que un amigo de Dinamarca me dijo que su hijo traía una enfermedad rara, acababa de nacer y traía la enfermedad de Gaucher, le dije que lo sentía y me comentó, pero ya le están dando tratamiento. Pregunté, ¿cuántos meses tiene tu nieto? Y me dijo, tiene 15 días. Después dije, ¿cómo le hacen ustedes para cabildear con sus legisladores para que eso suceda, con sus representantes? Y me dijo algo que violentó mi cerebro. ¿Qué hacemos? Nosotros no hacemos nada, cada quien hace su trabajo. Esta charla que tenemos ahora mismo no tendría sentido si en México se hiciera su trabajo. Es un gusto y un placer para mí estar con Mayra, estar con Jocelyn, estar con todos ustedes. Pero no tendría por qué ser si cada quien hiciera su trabajo. La parte del relevo legislativo que atiende nuestras consideraciones está perdida, porque cuando se van los legisladores campantemente con sus supersueldos, los que llegan no tienen conocimiento de nada porque no hubo un traspaso de comunicación. La comunicación se rompió inmediatamente cuando ellos se fueron, y entonces hay que volver a empezar. Para asegurar la inclusión de pacientes con cánceres raros en el sistema de salud que pueda propiciar un verdadero asentamiento físico, moral, económico, puntual, tendremos que hacer lo que en otras partes del mundo se hace. Tenemos que implementar políticas públicas sanitarias efectivas, leyes, regulaciones, precisiones estratégicas, investigación, desarrollo, todo eso que permita la creación de tratamientos específicos para cada uno de los segmentos de la población. Sin eso es literalmente imposible. Hemos entendido históricamente, aquí por ejemplo hay una dama que tiene 50 años haciendo su trabajo espectacular, y hemos entendido, quizá de manera inapropiada, nosotros, los que trabajamos en esto, que los legisladores tienen que escucharnos para que puedan trabajar sobre su tema. Los legisladores tienen la obligación de ponernos atención y trabajar sobre la condición que guarda este universo de pacientes que, como dijeron de manera puntual, tiene un sistema de salud absolutamente pulverizado. Un día pregunté al presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, no Emanuel, sino el pasado, y también le pregunté al presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, hice la misma pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo? Y me dijeron, lo que podemos. Ahí me di cuenta que no entienden lo que deben hacer, sino lo que pueden hacer. Es un tema que hay que trabajar de manera puntual para que ellos no entiendan que no entendemos y que no hay un punto de unión en donde el puente establezca de manera rotunda un centro de gravedad poderoso que nos haga no solo incidir en políticas públicas, sino hacer que sean absolutamente vitales todo el tiempo. Hace muchos años, modificamos después de 50 años en la Federación, la Ley General de Salud, el 224 bis y 224 bis 1. Hice a que se pusiera de acuerdo Manlio Fabio Beltrones y Osuna Millán. Les dije, pónganse de acuerdo, y traje un español para que nos ilustrara sobre el tema. 842 hojas de información, las tropicalizamos en México y en 5 días salió el acuerdo. ¿Saben por qué sucedió eso? Por una simple razón.
Porque hay tareas pendientes impostergables, las que señaló Mayra, las que señaló Mayela. Son pendientes que ya no pueden seguir esperando. Como dijo Rodrigo, para nuestros cánceres, en algunas ocasiones, ni siquiera tenemos contemplado en ningún espacio de reflexiones de la República en torno a ellas, pues que se traiga un medicamento. Cuando el artículo 4 constitucional consagra lo que ya dijiste, cuando tenemos firmados 34 acuerdos, de los cuales solo se cumplen 2, y que están solo por debajo de la Constitución. Si nosotros podemos entender que el ejercicio que hagamos a partir de el cuerpo legislativo debe ser rotundo y para siempre, entonces podremos entender que un día la puerta que abre todas estas especificidades, estará a disposición abierta de par en par. Muchísimas gracias por tan increíble aportación, licenciado David. Y hablando un poco sobre que todos juntos tenemos que trabajar para promover estrategias legislativas, para promover cambios, para incidir en las políticas públicas, para que podamos asegurar este acceso digno a salud para nuestros pacientes, me surge la cuarta pregunta. Como organizaciones de la sociedad civil, ¿qué estrategias son fundamentales para asegurar la atención en salud a nuestros pacientes? Esta pregunta me gustaría dirigirla a la señora Mayra Galindo Leal y el licenciado David Peña. Señora Mayra. Gracias, Bere. Bueno, pues mira, ahora que ustedes me invitaron a este evento, estuve consultando y vi a una estrategia que hay para enfermedades raras que está hecha en España. Es una estrategia integral que realmente me dejó muy impactada porque cubre desde lo que comentaba Jocelyn, ¿verdad? Desde la prevención hasta la investigación, pasando por toda la situación y con mucho detalle. Realmente creo que nosotros podríamos, para empezar, unirnos, como tú dices, ¿verdad? Tener alianzas, eso es muy, muy importante. Solos no vamos a poder hacer nada. Tenemos que sumar fuerzas, sumar intereses y lo que yo siempre he estado, es mi bandera. Nosotros estamos aquí por los pacientes, no estamos por nada más. Entonces, el beneficio que queremos con una estrategia integral es para los pacientes y en especial en este momento, para estos pacientes que todavía tienen menos posibilidades de atención, menos posibilidades de diagnóstico que los otros que tampoco la tienen fácil, por supuesto, ¿no? Entonces, podríamos trabajar en algo así como lo que ya tenemos, un modelo de atención, un modelo integral para nosotros presentarlo, como dice David también, a los diputados, porque es muy cierto, no conocen, no saben nada, y la primera cosa que debemos de hacer nosotros los interesados, las organizaciones en enfermedades raras, las organizaciones en cánceres raras, o nosotros que manejamos todos los tipos de cáncer, tenemos que hacer visible la problemática, pero capacitar a los legisladores. Lamentablemente, ese es un tema que, pues así es la primera, ¿no? La primera visita, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues queremos que usted conozca la problemática, porque no la conocen, ¿sí? Si nos encontramos con un diputado que es médico, bueno, llevamos un poquito de camino andado, pero un poquito en realidad. Entonces, la unión, el modelo, como dijo, pues capacitar o enseñar o motivar, ¿sí? Todo este tema entre los legisladores buscando gente interesada que pueda unirse. Creo que en salud no debería de haber el tema ni siquiera de colores ni de partidos. La salud es para todos. Entonces, sí sería muy importante para visibilizar esta problemática, que conozcan cuál es el camino a seguir, darles todo ya, digamos, como está aquí, ¿verdad? Ya esto es lo que necesitamos y pues ponerlos a trabajar porque es lo que se necesita.
Entonces, creo que esas serían las estrategias y nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues seguir en nuestro papel de capacitar a los médicos de primer nivel, que todas las organizaciones estamos haciendo de una u otra forma, ¿verdad? En nuestras redes, dar a conocer toda la problemática, pero podíamos sumarnos todos para hacer una campaña que realmente funcione y que se vea la presión entre todos para lograr algo a pesar de la situación en la que estamos viviendo, a pesar de este retraso en los servicios de salud que tenemos, podríamos empezar, y yo creo que es la labor de las asociaciones, no quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Y estar ahí constante, porque los diputados se van, los senadores también, pero las organizaciones, bueno, pues aquí nos ven, aquí está Rodrigo, aquí está David y aquí estoy yo. Entonces, aquí seguimos con el dedo en el renglón, ¿no? No nos vamos, como lo dije en un último foro, no nos vamos a cansar. Muchísimas gracias, señora Mayra. Definitivamente somos los que hemos estado durante muchos años persiguiendo la inclusión de nuestros pacientes a servicios de salud de calidad. Y bueno, hablando sobre el tema de enfermedades raras y cánceres raros, licenciado David Peña. Yo entiendo que es muy importante la comunicación, la información certera, certificada, la cercanía con los órganos importantes que deciden la vida, literalmente, de nuestros pacientes. La cercanía con el órgano rector y las instituciones de salud de la República son fundamentos específicos para poder seguir avanzando en estas tareas que, como dice Mayra, no van a terminar sino hasta el último día de nuestra existencia para cada uno de nosotros. Construir una plataforma específica de información acerca de nuestros pacientes es fundamental. En la Federación Mexicana de Enfermedades Raras estamos trabajando desde Access Salud en el mapeo más importante de pacientes que hay en la República. Hemos detectado 546 enfermedades específicamente raras de manera certificada con pacientes, doctores, lugares donde se atienden, etcétera, etcétera. Toda la documentación que tiene que ver con esto. Los tratamientos que tienen que tener estos hombres y mujeres deben de tener una plataforma financiera perfectamente consolidada. Como se dijo hace unos momentos, todo lo que hacemos debe estar matrimoniado con lo legal y con lo financiero, porque de otra forma no se puede. Las buenas intenciones son muchas, pero los planteamientos que aterrizan de manera absolutamente robusta son muy pocos. Hace poco tiempo, en una reunión que tuvimos en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, se habló sobre el tamizaje. Estaba Jacqueline Tovar, que ha estado haciendo un trabajo muy destacado en el rubro del tamizaje, y yo dije, palabras más, palabras menos en aquel momento, tenemos que estar ciertos de que todos estos trabajos tienen un ordenamiento que va hacia lo legal y que va a ser indestructible, porque si hablamos solo de que ya hay la intención de tal gobierno, de tal esto, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y tenemos que estar absolutamente convencidos por certeza legal, jurídica y financiera que esto va a ser posible. Al otro día Hugo López-Gatell dijo que el tamizaje no es tan importante en México. Eso le rompió el alma a todos los que estaban esperando que esta supuesta opción del tamizaje, que era una tarea que todos comprendían como necesaria, se iba a poder hacer en México. Hugo López-Gatell la descarriló. Bueno, lo que tenemos que hacer ante estas condiciones es trabajar sobre una plataforma muy robusta, un centro de verdad muy poderoso que permita que cada adecuación, cada intención, cada acción se lleve hasta las últimas consecuencias. Porque es imposible que nosotros podamos tener la certeza de que los cuerpos legislativos van a hacer su trabajo. Es imposible, porque evidentemente, y las pruebas las tenemos a la vista, si analizamos los últimos 4 años de gobierno, veremos que de aproximadamente 627 condiciones en las que se habló de cambiar, hacer esto, lo otro, aquello, se han sometido al arbitrio de lo justo y lo constructivo solo el 10%. Entonces,
lo que tenemos que hacer, la organización de la sociedad civil, es apuntar con firmeza el derecho que nos asiste. Los derechos que no conocemos los perdemos. Y uno de los derechos inalienables que tenemos es la participación común, aliada, para hablar sobre temas que son importantes para la República. Repito, somos una democracia representativa. ¿Dónde están los que nos representan? En el Congreso de la Unión. ¿Nos representan realmente? No. Realmente no nos representan, porque ya nos hemos dado cuenta que nosotros pensamos algo y ellos dicen otra cosa, porque ya nos dimos cuenta que nosotros requerimos algo y ellos requieren otra cosa. Entonces, lo que debemos hacer es un ejercicio fortificado de trabajo entre los aliados organizados en la sociedad civil. Vuelvo a repetir lo mismo, tenemos que evangelizar permanentemente a diputados y senadores, pero no solo eso, también tenemos que evangelizar a algunos grupos médicos que conocen, como dijo Mayra, muy poco de las enfermedades raras, pero muy poco. Yo solo conozco, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, 10 hombres y mujeres que conocen bastante de enfermedades raras en una población de 131 millones de personas, según el último conteo de una empresa especializada en población mundial. 10 médicos de altura, y ellos están en el INP, en el Federico Gómez, alguno en el ISSSTE, alguno en el IMSS, y párenle de contar. Algún día pregunté, ¿saben en dónde se aloja? ¿O saben cuál es el cromosoma afectado para la enfermedad de mis hijos, la enfermedad de Gaucher? Estaban ahí más de 100 médicos. Ninguno supo. Y les dije, en el cromosoma número 1, investíguenlo. Tiene que ser verdaderamente determinado, apasionado. Como decía Pepe Alameda, bueno, aquí hay algunas personas muy jóvenes, pero Pepe Alameda, que era un cronista taurino, decía algo que aplicamos a las enfermedades raras. El toreo no es graciosa huida, es apasionada entrega. Es lo mismo para las enfermedades raras. Muchísimas gracias, licenciado David Peña. Y bueno, entonces recapitulando no solamente su participación, sino también lo que hemos discutido en esta mesa de diálogo. Y como ahora aliados en la lucha por la inclusión de los pacientes con cánceres raros, que me doy el gran honor de nombrarnos ahora aliados en la lucha por la inclusión de los pacientes con cánceres raros, a todos los que estamos aquí reunidos, ¿a qué puntos de acuerdo podríamos llegar? O sea, en su opinión, ¿cuáles serían los puntos o los primeros trazos para poder armar esta estrategia integral de enfermedades raras para que juntos podamos incidir en la política pública? Me gustaría empezar por el licenciado Rodrigo. No sé usted si quisiera comenzar. Híjole, mira, aquí los expertos son David y Mayra, pero desde una organización que trabaja no en la Ciudad de México de manera principal, sí hemos tenido experiencia tratando de incidir en los gobiernos locales y hemos tenido éxito. Y creo que es cuestión de suerte. Porque y estoy 100% de acuerdo con lo que estaban diciendo Mayra y David, es de que si el esfuerzo que se hace no se plasma en una ley, van a cambiar las personas y van a cambiar las prioridades. La otra ventaja que nosotros hemos encontrado aquí es que si lo tenemos plasmado en una ley, hay mayor posibilidad de conseguir un presupuesto para esas partidas. Yo creo que el primer punto o un punto fundamental es el ir a hacer conciencia en los legisladores acerca de la problemática que tenemos nosotros. Yo estaba pensando, David, en alguna ocasión platicando de las enfermedades raras. No tenemos un censo de enfermedades raras en Nuevo León, pero si fuéramos el 5% de la población, como normalmente es en algunos otros países, estaríamos hablando de que aquí en Nuevo León habría al menos 250,000 personas con alguna enfermedad rara. Y son 250,000 familias que están afectadas por esta situación. ¿Cuántas son 250,000? Imagínate el estadio nuevo de los Rayados, que está padricísimo. Bueno, 6 llenos uno arriba de otro. Esa es la cantidad de gente que, si las juntamos, padece una enfermedad rara. Y lo mismo pasa en el caso del cáncer. O sea, si pudiéramos hacer
ahora que están de moda las manifestaciones, si pudiéramos juntar a todas las personas que requieren alguna atención, no nos la acabamos. En realidad somos muchos, y yo siento que con los esfuerzos coordinados de asociaciones que aglutinan a asociaciones más particulares, como es el caso de lo que ustedes dos hacen, es sumar al esfuerzo para presentar la problemática y apoyarlos a ustedes como la gente que va atrás ayudándolos para hacer la presentación ante los congresos. Puede ser en los congresos locales, y también creo que vale la pena hacer el esfuerzo al mismo tiempo, tanto en la esfera local como en la esfera federal. Y habrá estados como aquí en Nuevo León que sí hemos podido hacer algunas cosas interesantes, habrá otros en donde no se va a poder, pero tenemos que tratar de hacerlo a nivel nacional. Creo que esa sería la parte en donde podemos poner nosotros nuestro granito de arena y ir en el camino que ustedes dos estaban comentando. Muchísimas gracias, licenciado. Totalmente de acuerdo, y recapitulando sobre generar la conciencia o esta primera conciencia en los tomadores de decisiones, y recapitulando también lo que mencionaba Jos sobre trabajar desde la estrategia local y a la par la estrategia a nivel nacional. Licenciada Jocelyn, ¿cuáles serían para usted los primeros trazos para poder incidir en la política pública desde las organizaciones de la sociedad civil y ahora como aliados en este trabajo? Sí, pues en principio les felicito porque fomentar las alianzas con intereses común siempre tiene como mejor visibilidad y mayor impacto, ¿no? Entonces, visibilizar a los cánceres raros dentro de las enfermedades raras me parece algo, además de innovador, creo que hay que explicarlo bien, ¿no? Y hay que fomentar que se entienda por qué son raros. Y hay avances ya que se están teniendo, por ejemplo, a nivel de la política pública en cáncer, está avanzando el Registro Nacional de Cáncer. Un primer punto de acuerdo es, ok, las personas que están haciendo el registro tienen considerados los cánceres raros, ¿cómo los contabilizan, ¿no? Y ahí, o sea, incidir muchísimo en eso, y se puede incidir tanto a nivel del Ejecutivo Federal, y los estados, me parece que son 10 ciudades las que están contabilizando. No sé si Nuevo León está dentro del registro, ahí lo desconozco bien, pero sé que Mérida, por ejemplo, está empezando, etcétera, ¿no? Entonces, esos estados que ya están considerándolo, ¿los están considerando? ¿Los están contabilizando? ¿O nada más están contabilizando los cánceres de mayor incidencia? Eso es una pregunta que yo por ahí empezaría, ¿no? Y luego la otra es lo que decíamos, a nivel local, esto que comenta Rodrigo es fundamental, o sea, se puede avanzar en estrategias o en buenas prácticas a nivel local para que también, como un censo, por ejemplo, un censo a nivel local, para que a nivel federal, de verdad entiendan que no es un tema de nada más exigir por exigir, es un tema de necesidad de reconocer a los pacientes y reconocer el derecho. Lo que pasa es que yo entiendo que para las autoridades de salud, pues el tener un listado y el poder decir hay 250,000 personas, pues significa que las tengo que atender, ¿no? Y entonces ahí es lo que decía David, tengo que llegar al final, no nada más pedir que lo reconozcan, tengo que pedir que lo reconozcan, que me atiendan y que me traten bien, ¿no? Entonces es todo el esquema de la atención completo, y tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos para llegar hasta allá, ¿no? O sea, no nada más es reconoce mi enfermedad y conócela, no, es reconócela, trátala, ayúdame. Y la otra que se me ocurre, que al final también es complicado, pero es cómo pensar en esquemas de participación ciudadana y de financiamiento mixtas, ¿no? O sea, entiendo que siempre al final las grandes políticas se limitan en el tema de los recursos, ¿no? Y ahí siempre nos vamos a topar con pared. Hacienda, no, es que no tengo dinero. Bueno, siempre nos vamos a topar con pared en eso. Entonces, la sociedad civil me parece que de la mano con médicos, de la mano de la industria, de la mano de investigación, ¿no? O sea, y de otras empresas que luego en enfermedades raras se suman muchas empresas haciendo donaciones, pensar en esquemas de cómo podemos empezar a fondear este tipo de atención sin depender necesariamente todo el tiempo de papá gobierno, ¿no? Y cómo le ayudamos a la población más vulnerable. Entonces, son muchas cosas, pero en principio eso, ¿no? O sea, la construcción de la alianza, visibilizar a los cánceres raros dentro de estas políticas, el Registro Nacional de Cáncer, confirmar que están ahí, que están visibilizados y que los están contando,
y insistir en que la sociedad civil ayuda a esto, ¿no? Que no somos exigir por exigir, sino que ayudamos desde el punto de vista del conocimiento de la enfermedad y el contacto con el paciente. Ayudamos a las instituciones a restarles carga de trabajo inclusive y de presión, ¿no? O sea, por ahí me iría. Licenciado Rodrigo. Gracias. Sí, hay un concepto que estamos empezando a utilizar aquí en Nuevo León y me gustaría compartirles y que creo que nos está empezando a funcionar. Desde hace muchísimos años, las asociaciones de pacientes hemos estado exigiendo que el gobierno cumpla con su deber de otorgarnos servicios de salud de calidad, etcétera, ¿no? Pero hay otro concepto que estamos empezando a utilizar y que está abriéndole los ojos a la gente aquí en el gobierno, que es la parte de la inclusión. En los últimos años ha habido una cantidad de esfuerzos con el tema de la inclusión, de evitar la discriminación, y se está utilizando mucho con el tema de género. Pero nadie dijo que la inclusión es solamente para el tema de género. O sea, también estamos discriminados los que padecemos una enfermedad rara y no tiene nada que ver con el género. ¿Por qué? Pues porque nos tratan diferente que a los que no tienen una enfermedad rara. ¿Por qué nos tratan diferente? Deberíamos de promover que la inclusión sea no solamente en el tema de género, sino también en cuanto a la igualdad de oportunidades y máxime en el caso de salud, creo yo. Definitivamente, licenciado, muchísimas gracias por esta aportación. El licenciado David Peña. Muchas gracias. Voy a dejar una expresión que voy a reutilizar al final de mi participación en este punto. Cifras reales. Incidir en políticas públicas sanitarias es participar organizadamente en la persecución de otros actores de la misma esfera que nosotros, para transformar sus percepciones, para transformar sus ideas, para transformar sus decisiones y sus acciones. La comunicación, así, podría argumentar resultados más severos a favor de lo que tiene prioridad en este país actualmente. Vivimos contemplando espacios de reflexión que a veces no llevan a ningún lado, que a veces son aportaciones muy interesantes, muy lógicas, increíblemente inteligentes, pero que no se aterrizan en ninguna parte. Algo que me parece fundamental es establecer con nuestros cuerpos legislativos cifras reales. En México tenemos cada asociación que trabaja para las enfermedades raras, datos diferentes que en algunos casos se acercan. Alguien dice, es que son más de 7,000 enfermedades raras y por lo menos hay en México 8 millones que las padecen. Bueno, los últimos estudios de Orphanet, Rare Disease North y otras dicen que en el mundo, entre el 4.5 y el 5% de la población tiene una enfermedad rara. De ese tamaño, solo para el 7% de las enfermedades raras existentes hay un tratamiento específico. Para el otro 93% no hay nada, absolutamente nada. Se están desarrollando en este momento 573 protocolos para terapias génicas que son costosísimas, de $1,000,000 para arriba. Bueno, lo primero que tenemos que decirle a nuestros legisladores es, miren, estas son las enfermedades que están detectadas en México y que tienen tratamiento. No estamos hablando de 8 millones de personas, estamos hablando de mucho menor número de personas que podrían ya estar en este momento en tratamiento. Porque si están pensando los legisladores 8 millones, dicen, no, eso no va a ser nunca posible, eso nunca lo vamos a hacer posible. Pero si hablamos de números reales, muy probablemente retomen una condición de lógica estricta y digan, bueno, pues no son tantos, la verdad, hay que empezar con estos, porque ya dije, solo 7% de todas las enfermedades raras tienen un tratamiento específico. Y hay enfermedades raras que requieren tratamientos de menos de $100, de menos de $100 al año. Hay otras que requieren $250,000. Pero tenemos que ser claros. Habituallar a los legisladores con la información precisa es fundamental, fundamental. Eso no tiene duda. Hay que ponerlos en una condición de certeza de información que les permita tomar decisiones que están
perfectamente dirigidas a la realidad que vive este país. Cuando he hablado, recientemente, Jocelyn hablaba de un tema con el que yo he hablado con Santiago March. Fonsalud está haciendo el registro de enfermedades raras y estamos nosotros muy cercanos a ellos por todos los temas que nosotros trabajamos desde el mapeo de Acceso a Salud. Por supuesto, en alguna ocasión me dijo, nosotros estamos esperando que cuando termine este sexenio hayamos avanzado pues lo suficiente como para ir consolidando estos temas. Y le dije, Santiago, no hay en el mundo, salvo una nación, que tenga un plan nacional de atención a personas que viven con enfermedades raras. La única nación que lo tiene completo es Italia. Domenica Taruccio ha hecho un trabajo espectacular durante 20 años. El registro de nosotros acaba de empezar hace 2 años. O sea, le falta mucho y somos 130 y tantos millones de habitantes. La consideración hacia una participación de los legisladores verdaderamente sensible tiene que ver con que tengan datos exactos, con que entiendan que la población no es aquella monstruosa de millones y millones y millones, que lo es, pero en este momento no para todos hay un tratamiento, pero para los que hay, tendríamos que tenerlos contemplados en una base histórica de referencia que permita que sean absolutamente tratados con dignidad, con justicia, con equidad, etcétera, sin discriminación. He encontrado la oportunidad de saludar al presidente de la República 3 veces en aeropuertos, siempre en aeropuertos porque no hay de otra. Las 3 veces le he dicho, señor, las personas que viven con enfermedades raras requieren atención, requieren disposición, requieren seguimiento, requieren todo lo que usted se pueda imaginar. Y usted tiene al frente de los órganos importantes para la decisión de estos temas a personas que usted observa que tienen una buena voluntad, pero no tienen el conocimiento que debieran de tener. Aquí hay muchas cosas que se han dejado de hacer, porque la participación específica de conocedores del tema escasea. Y cuando llega un conocedor del tema, a veces es muy difícil, muy complicado, que se pongan de acuerdo para ver quién va a tratar una referencia personal bidireccional para entender lo que ese conocedor especializado les puede decir. Repito lo que dije al principio de esta charla. Los protagonismos exacerbados no nos ayudan. Y si el protagonista es eficiente, ha logrado cosas, ha logrado proyectos importantes, bueno, pues que sea lo exacerbado que quiera. Pero hay exacerbaciones que no tienen lugar ni de diputados, ni de senadores, ni de personas de la sociedad civil. ¿Cuántas veces hemos visto que un proyecto extraordinariamente importante a la vista no llega a concluir ni siquiera la primera etapa? Y eso tiene que ver no con que sea un mal proyecto, tiene que ver con que ha habido hombres y mujeres que no se pusieron de acuerdo para la consecución de la segunda etapa. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Rodrigo, Mayra, ustedes lo saben muy bien porque están todos los días en esta lucha. La oportunidad única que tenemos de trascender es aquella que nos marque un matrimonio con la determinación, la constancia, el conocimiento de nuestros derechos y sobre todo la voluntad de hacer que las cosas sucedan a costa de lo que fuere. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Eso es lo que no nos puede impedir nadie que hagamos. Es el recurso que tenemos ahora, es nuestra cabeza, nuestra voluntad, nuestra fuerza y la específica determinación. Ya lo dije hace un rato, es admirable un trabajo de 50 años. Es admirable. Bueno, sigamos el paso, los que tenemos que hacerlo porque no nos quede de otra, y trabajemos sobre una ruta específica de argumentos robustos que no le permitan a los legisladores hacerse a un lado. Organización de robustez, inmediata robustez con un centro de gravedad poderoso de información que no permita que se den la vuelta y no hagan caso. Muchísimas gracias, licenciado David Peña. Hablando y rescatando su participación sobre robustecer y también aportarles cifras reales, aportarles la realidad que está viviendo nuestro país en México. Y retomo nuevamente su participación, señora Mayra, sobre lo que hablaba sobre educar a los legisladores. No sé si usted le gustaría compartirnos cuáles serían para usted estos primeros trazos para incidir en la política pública por los pacientes con cánceres raros. Mira, lo que acaba de decir David es, creo, una de las cosas más importantes y lo que yo he logrado aprender en algunos de los cursos que he tenido la oportunidad de tomar, de que los datos es lo más importante. Y si la federación tiene esos datos de los pacientes
con enfermedades raras, ¿verdad? Tendremos que trabajar nosotros o ver de esos datos que él tiene, cuáles son los cánceres raros, que, bueno, estuve yo, como te digo, documentándome realmente porque no es algo que lo veamos común, es muy raro y no, la gente no se acerca. Por ejemplo, estoy enterándome que el cáncer de corazón, por supuesto, sí sabía que existe, pero es de lo más rarísimo, ¿no? Porque las células del corazón no se reproducen, una serie de cosas. Pero sí, David tiene esos datos. Yo creo que esa es la base que tenemos, la base muy importante para empezar a, pues no a pedir, tampoco exigir, sino a proponer, creo que es la palabra, porque no estamos en una posición de exigir ahorita en estos momentos, pero creo que sí estamos en la posición de ir como una fuerza única de las organizaciones y empezar a trabajar sobre nuestra propuesta, ¿verdad? Y creo que la idea que dio al principio Jocelyn y que ustedes la han llevado en cuanto a las cámaras locales de diputados es muy importante porque en estos lugares siempre se da mayor visibilidad a las problemáticas. No sé qué pasa, pero siempre tienen más, no sé si los secretarios de salud están más interesados o tienen más tiempo, no lo entiendo, pero es muy diferente a la dinámica que se lleva en México en las cámaras y por supuesto en la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, podríamos también trabajar en un piloto que salga de Nuevo León, invitando a otras organizaciones a ver con qué pueden aportar, qué podrían hacer dentro de sus cámaras locales para empezar a hacer pues como aventar una piedrita literalmente y que empiece a hacer sus ondas, ¿verdad? Esa sería mi propuesta. Muchísimas gracias, señora Mayra. Me quedo con algunas palabras que son fundamentales para nosotros. Como bien hablaban, la determinación es importante y llevar las propuestas hacia las últimas consecuencias, y nosotros que vivimos, que nuestros pacientes viven día a día con un cáncer raro, somos los que estamos o queremos encabezar esta propuesta de promover la inclusión de los pacientes con cánceres raros a servicios de salud de calidad, y tenemos la determinación y queremos trabajar sobre esto. Licenciado David Peña, adelante, por favor. Solo quería referirme de manera puntual a lo que acaba de comentar Mayra. Estamos en la absoluta disposición de compartir lo que sea necesario para hacer que sea posible crear condiciones que finalmente nos lleven a resultados los que todos estamos esperando. Estamos listos para hacerlo, porque lo más importante de todo esto es cumplir en los hechos lo que como compromiso verbal se pone a disposición. Hoy, los que estamos aquí, Mayra, que es una mujer trabajadora, muy eficiente, muy inteligente, Jocelyn, mi querido Rodrigo y preciosa Berenice, estamos empeñados en entender que se pueden hacer muchas cosas, que no las hemos hecho y que es imprescindible empezar a construirlas. Los que estamos aquí tenemos hoy, por lo menos así lo siento yo, un compromiso de atención a este encuentro. Yo voy a seguir teniendo comunicación con Jocelyn. Me interesa mucho tener comunicación con Mayra. Me interesa la de siempre, que es muy importante, con Rodrigo y contigo, porque es la única manera de entender que realmente queremos hacer que las cosas sucedan. No sé si me escucharon. Sí, licenciado. Toditito. Y David, Sí, muchas gracias. les agradezco si me escucharon porque se me detuvo mi pantalla, se congeló, pero si me escucharon, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, licenciado David Peña. Y Vale, pues vale. bueno, hablando sobre las propuestas que establecemos nosotros ahorita, ¿qué queremos proponer? Proponemos formar esta alianza entre los que estamos interesados en trabajar por los pacientes con cánceres raros, en donde utilicemos información robusta con cifras reales sobre cómo están ahora, al día de hoy,
nosotros estamos interesados también en trabajar esto desde la parte legislativa en Nuevo León y ir poco a poco trazando estos pequeños, como decían, esta pequeña piedra que vaya generando ondas y promover finalmente la inclusión de los pacientes con cánceres raros en la parte, no solamente en la parte local, sino a nivel federal. No sé, licenciado Rodrigo, si usted quisiera cerrar esta mesa de diálogo con algún comentario adicional. No, bueno, pero primero agradecerles a David, Mayra, Jocelyn por acompañarnos y la verdad es que está muy claro que juntos podemos lograr muchísimo más que por esfuerzos separados. Al menos nosotros en Fundación GIST nos llevamos la tarea de ver cómo poder coordinarnos por la parte de enfermedades raras y por la parte de cánceres y ver cómo hacer para poder hacer un enlace entre ambos esfuerzos, a ver cómo pudiéramos incidir, como bien comenta David, en lo que es factible y hoy que tenemos pacientes que sí se pudieran beneficiar, pues tratar de ir por ellos. Y tienes mucha razón, David, en que si yo digo, y aquí vienen 8 millones de personas detrás de mí, nadie nos va a abrir una puerta. Pero si vamos con la información adecuada, con un proyecto concreto, creo que tenemos muchísima más posibilidad. Y a la vez el esfuerzo que está haciendo Mayra para el Plan Nacional de Cáncer y empujar también el registro de cáncer, siento que es una herramienta súper importante. Eso fue una de las cosas que hicimos aquí en Nuevo León, que cambiamos la ley de salud para que fuera obligatorio para la Secretaría de Salud crear y mantener un registro de cáncer en Nuevo León, de cánceres en total, no solamente. Total. Luego se nos atravesó el COVID, quedó todo en buenos deseos y ahorita estamos en el proceso de volverlo a echar a andar, ¿no? Entonces, de parte nuestra, en lo que podamos ayudarles a ustedes a formar parte de sus esfuerzos, estamos puestísimos y echaremos a dar la creatividad también a ver cómo podemos hacer cosas juntos. Rodrigo, pues ese es un caso de éxito en el tema del registro, que creo que también se podía compartir. Yo tengo contacto con la persona que empezó el registro hace varios años, creo que ya 5, 6, 7, ¿sí? Y podía preguntarle exactamente las ciudades y ver cómo pues este tema, ¿no? En tu registro sí están incluidos los cánceres raros, por supuesto. Sí, todos. Entonces, preguntarle a ella si están, y si no, también una reunión para que les compartan lo que están haciendo en Nuevo León y que se pase a todos los otros estados que están apuntados para hacer registros, ¿no te parece, Jocelyn? Sí, claro, no, por supuesto. Primero, que se concrete lo que entiendo que todavía no se publicó esa ley, pero de cualquier forma, pues sí, si ya se aprueba pronto sería excelente, una gran noticia. Muy bien. Increíble cómo las alianzas transforman las estrategias que hacemos y pues bueno, es así como cerramos esta mesa de diálogo. Agradecemos nuevamente el espacio que dieron en sus agendas para estar reunidos con nosotros y sobre todo la voluntad de crear y formar y sobre todo pues permanecer o proponer en el tiempo esta alianza que va a buscar la inclusión de los pacientes con cánceres raros a servicios de salud de calidad. Muchísimas gracias a todos por su espacio el día de hoy y pues bueno, es así como damos por finalizada la mesa de diálogo. Muchas gracias. Gracias, Bere. Gracias, Rodrigo. Gracias, Jos. Nos despiden.